Emprendedoras y emprendedores, en el vasto mundo digital, ¿cómo saber si nuestro sitio web realmente funciona? La respuesta está en la analítica web y ese es justo el tema de este video. Sean entonces bienvenidas y bienvenidos. Como siempre empezamos por el principio. ¿Qué es una analítica web? La analítica web es el proceso de recopilación, medición y análisis de datos del tráfico web para comprender y optimizar el uso de un sitio web. En otras palabras, es cómo descubrimos qué está pasando en nuestro sitio. La analítica web es nuestra brújula, nos dice desde dónde vienen nuestros visitantes hasta qué hacen en nuestro sitio. Pero ¿cómo sabemos qué números importan? Para eso tenemos los KPIs. Estos son indicadores clave de desempeño. Son las métricas que seleccionamos para medir el éxito. Para definirlos, pregúntate, ¿qué objetivos tiene mi negocio? ¿Qué acciones quiero que realicen los visitantes? Las respuestas te van a guiar. Entre algunos KPIs podemos mencionar el tráfico. Ese es el número de visitantes a tu sitio. Los clics en visualización de productos. ¿Cuántas veces los usuarios miran un producto? Los clics en botones de contacto. Interacción con medios de contacto. También agregar al carrito. Este es el número de productos añadidos por compra. La conversión es el porcentaje de visitantes que realizan una acción deseada como una compra. Establecer los KPIs es esencial. Son como el pulso de nuestro sitio web, mostrándonos qué funciona y qué no. Imagina tu sitio web como un viaje. En cada etapa del embudo, tus visitantes toman decisiones. La analítica muestra cuántos avanzan y cuántos se retiran y te da una idea de qué modificaciones debes realizar para asegurar que cada vez sean menos los que se retiren. Para obtener esas analíticas existen algunas herramientas. Muy probablemente el sitio que gestione tu página web, ya sea Shopify, WooCommerce o Sube Latinoamérica, posee esta función, pero también puedes utilizar otras, como ser Google Analytics. Esta es una herramienta por excelencia. Es ideal para rastrear tráfico, duración de visitas y fuentes de referencia, pero su curva de aprendizaje puede ser un poco alta para algunas personas. Luego tenemos otra herramienta que se llama SEMrush. Más que analítica web, es una navaja suiza para el marketing digital. Puedes analizar palabras claves, verificar el SEO y espiar a tu competencia. Cada herramienta tiene su fortaleza. Tu elección va a depender de lo que buscas. ¿Son datos generales? ¿Comportamiento del usuario? ¿Estrategia de marketing? Usar la analítica web no solo se trata de recolectar datos, sino también de interpretarlos, entender cómo interactúan tus visitantes. Así puedes entonces adaptar tu sitio y tus estrategias. Pregúntate siempre, ¿qué me están diciendo estos datos? Estos números, ¿por qué es importante? Y lo mejor es cómo puedo utilizarlos para mejorar mi sitio web. El viaje por el mundo digital es emocionante. Con las herramientas adecuadas y la interpretación correcta, la analítica web será tu mejor aliada para asegurar el éxito de tu negocio. Ahora estás listo para sumergirte más profundamente en este océano de datos y sacar el máximo provecho a tu comercio en línea.